Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué Buenas tal tardes, Miss. ya pasaron ayer con sus papás? Buenas tardes, Buenas jóvenes. tardes, Miss. ¿Cómo están? Ya estamos jugando los descuentos, ya, jóvenes. Parece que el otro semestre van a ir todos a asistir, ¿ah? Porque ya, ahora sí o sí tienen que asistir en el segundo semestre. En el segundo semestre del 2022 dice que es presencial todo. Así es que hay que estar preparados, ¿ah? Ya a ustedes les quedaría este semestre en el quinto y el otro el sexto, pues. ¿Ya? Así es que prepárense, jóvenes, que van a asistir. Ellos serán pues al 100% de repente, no. Pero ya han dicho por el Ministerio de Educación es. Ahora falta que la institución también, sí, tiene que acatar nomás, ¿sí? Y en nombre de Dios también nos falta esta semana y la otra, que ya debo de estarles tomando exámenes. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Verdadero. Sí. Verdadero, ¿no? Claro. Espero pues que todos presenten sus trabajos. Hay alumnos que no presentan. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el problema? Quiero saber. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no presentan sus trabajos? ¿No se encuentran en la ciudad? ¿O no les llega el internet? Pero así no les llegue hoy día, pero mañana revisen, ahí está la tarea. Ya les he dicho ya, tienen que revisar sus diapositivas. También tienen biblioteca del instituto. Jóvenes, ya les he dicho. ¿Quiénes van a salir a buscar trabajo? Son los alumnos que están terminando el quinto semestre. El otro semestre, en nombre de Dios, acaba. Ya deben de estar pensando en que van a culminar una etapa más de su carrera profesional. Ya por algo no están haciendo su inversión. Y entonces pues tienen que prepararse. Ya les dije, todos los alumnos, todos ustedes están en la capacidad de poder realizar algún trabajo, cualquier trabajo que se presente. Ustedes son asistentes administrativos. Algunos también de repente emprenderán por hacer un negocio propio, también por conocimiento, para ordenar sus archivos, ¿ya? Por conocimiento propio también cuántos son sus ingresos, sus egresos, en qué se basan los ingresos, en las ventas, ¿ya? Que hablamos del estado de situación financiera. ¿Para qué nos sirven estas herramientas? ¿Para qué nos servirán estas herramientas? El balance, el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultado. ¿Para qué necesitaríamos esas herramientas? Hablamos que estamos en el curso de nosotros, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro curso? Jóvenes. Gestión financiera. Gestión financiera. ¿Y cuál es la idea que tenemos acerca de la gestión financiera? A ver, díganme, que ya pasaron cuántos meses que hemos empezado. A ver, díganme todo lo que sepan de la gestión financiera. A ver, quiero escuchar. ¿Qué han escuchado? ¿Qué creen que sea la gestión financiera? ¿Qué relación tiene con empresas? Ya en forma particular con cada uno de nosotros. ¿Qué relación tiene? ¿Qué idea tenemos? ¿Para qué es la gestión financiera? ¿A dónde nos lleva la gestión financiera? A ver. Escucho. A ver, ¿con quién estoy hablando? Dicen que tengo 29 alumnos. Conmigo son 29, 28. A ver, díganme. ¿Cuál es el concepto que tienen de la gestión financiera? ¿Para qué nos sirve? A ver.
A ver. A ver, Cueva. Hernández. Arroyo. Albites. Presente, Miss. Para aumentar el precio, la reducción de costos del proceso de producción. Mire, la gestión financiera. Miss, Diga. la gestión financiera es una de las ramas de las ciencias empresariales que analizan cómo obtener y utilizar de manera óptima. Así es una rama de las... Es una rama de la... Cuando es de la, vamos a decir, de la economía, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de contabilidad, cuando hablamos de tesorería, cuando hablamos de administración. Se ocupa más de la rentabilidad. Tiene que ver con la rentabilidad. ¿Y qué es la rentabilidad? ¿Qué sería la rentabilidad? Un ejemplo de rentabilidad. Si no te acuerdas del concepto, aunque sea un ejemplo, porque yo les he dicho ejemplos para que se den cuenta. Beneficios, Miss. ¿Cómo? Díganlo más, si nos equivocamos. Beneficios, Miss. Los Serían beneficios. y el beneficio. Y si yo digo liquidez, ¿qué tendría que ver la liquidez con la rentabilidad? ¿Serían iguales? Pregunto. ¿Serían iguales la rentabilidad y la liquidez? Nosotros cuando hablamos, ay, me falta dinero. Cuando hablo de dinero para pagar mis deudas, me está faltando el efectivo, el recurso monetario, ¿no? Entonces, cuando me falta el recurso monetario, quiere decir que no tengo liquidez, no tengo efectivo. Pero puedo tener mi empresa, yo como empresa, puedo contar con activos, como maquinaria y equipos, como propiedades. Entonces, yo puedo dar, bueno, si tengo urgencia, podría vender parte de mis activos. Entonces, tendría para poder, no tengo liquidez para pagar mis deudas, para pagar mis planillas, entonces voy a vender. Entonces, la rentabilidad viene a ser la solidez que adquiere la empresa por la obtención de activos. ¿Ya? Estos activos pueden ser tangibles e intangibles, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice? Los activos pueden ser tangibles e intangibles, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los activos pueden ser tangibles e intangibles. Tangibles van a ser todas aquellas maquinarias, propiedades, y los intangibles, ¿qué vendrían a ser los intangibles? ¿Cuáles vendrían a ser los intangibles? Esos bienes intangibles que posee la empresa y que de repente necesita dinero y los va a vender. ¿Cuáles serían esos bienes intangibles? La marca, Miss. Así es, una marca, una patente, ¿sí? Si hablamos de Coca-Cola, si hablamos de la marca Contratos Lidl, públicos también. contratos públicos. Cuando hablamos de intangible, un contrato es un intangible, porque está solamente que el contrato está plasmado, ¿ya? Está plasmado en un documento. Pero ese contrato está plasmado en el documento, pero no es algo que lo podemos decir tocar, es como un engrampador o en una piedra mismo, ¿no? Una piedra es un tangible, un engrampador es intangible, ¿ya? Entonces los intangibles son todos aquellos que no los podemos tocar, entonces la marca, por ejemplo,
está plasmada en un papel, yo digo, la marca, la Coca-Cola, Adidas y cuántas marcas hay, ¿no? Están plasmados en papeles porque son, las inscriben, las registran, y nadie más puede agarrar esos intangibles, esos bienes, ¿ya? Entonces hemos dicho que los bienes pueden ser tangibles e intangibles. Y la gestión financiera tiene que ver con la administración de los recursos monetarios con que va a contar la empresa. Son ya no la administración, sino cómo los va a utilizar. ¿Qué haría si no tiene? Entonces va a tener que realizar procedimientos o establecer las cadenas con las financieras, ¿ya? Y la forma de establecer estas cadenas es, siempre una empresa va a trabajar con alguna entidad financiera, ¿no? Entonces la entidad financiera, ¿qué le va a exigir a su, en este caso, a su cliente? Si va a trabajar de manera personal y con renta de tercera o va a gestionar un negocio, bueno, pues vamos a trabajar. ¿Qué le pido yo a mi cliente como banco? Bueno, debe de tener, si me va a solicitar un préstamo, ¿cómo me lo va a pagar? Cuenta con los medios para pagar. ¿Cuáles serían esos medios? Esos medios van a ser sus ventas. Porque si no hay ventas, ¿cómo se genera el recurso monetario? ¿Cómo? Entonces, ese recurso monetario es lo que hablamos para lo que va a llevar a lo que se va a llevar a cabo a través de la gestión financiera, porque muchas veces la gestión financiera no solamente es para, como decir, voy a prestarme plata para pagar, o de repente muchas veces, como dicen, ¿no? Queremos crecer como empresa. Ah, ya, entonces mis recursos, claro, yo puedo tener una parte de los recursos, pero a mí me importa de repente, quisiera adquirir una maquinaria, no me va a alcanzar, porque también si me pongo a comprar la maquinaria, ¿con qué trabajo? Me voy a quedar sin el efectivo. Por eso que muchas veces que se gestionan los préstamos, ¿ya? Los préstamos, los financiamientos. Entonces, ¿qué es lo que tiene? La gestión financiera se va a encargar de ver en cuál de las entidades vamos a poderla gestionar para ver si ustedes saben que los intereses que genera un préstamo, un financiamiento, es un gasto para la empresa. Entonces, lo que tiene que ver, en este caso, la persona encargada, muchas veces en las grandes empresas, siempre hay un gerente, que le dice un gerente financiero, ¿ya? Que está a cargo del gerente financiero, va a estar a cargo de ver las cuentas, cómo se cumplen los financiamientos. Hoy en día las empresas trabajan con, por ejemplo, las empresas que exportan. Ellas van a exportar su producto, pero tienen que tener, como se dice, una garantía al momento de gestionar el pago a través en este caso del cliente. ¿Cómo las voy a pagar? Tengo que pagar un seguro para que llegue el producto, tenga la garantía que me van a pagar. Todo eso se gestiona a través de los bancos. Pero todo esto también va creciendo. Como va creciendo la empresa, también va creciendo la confianza, ¿ya? Porque ustedes saben que todo préstamo es riesgo. Riesgo, la palabra riesgo, ¿qué encierra? ¿Qué entienden ustedes por riesgo? ¿Qué creen que sea el riesgo? Y cuando hablamos de riesgo financiero, vamos a ver. ¿Qué creen que sería el riesgo? ¿Qué sería el riesgo financiero? ¿Riesgo viene a ser una incertidumbre? ¿Podría ser? La Sí, incertidumbre. podría ser Sí es. una probabilidad de que Hay una suceda y no suceda. probabilidad que suceda, ¿no es cierto? Ajá, De claro. que al momento de, por ejemplo, yo si voy y presto al banco, el banco va a decir, ya, lo evalúo, ya, pero ¿qué me garantiza que usted me va a pagar? Ah, por eso es que me piden mis estados financieros, si cuento con activos, no cuento con activos, porque si yo no pago, él se va a cobrar pues con lo que estoy dando en garantía, ya, y entonces él no va a perder. Entonces, yo también, como persona que solicito también para mí, tengo la incertidumbre, como nadie, como siempre les pongo como ejemplo, y que nos ha tocado vivir una pandemia.
cuánta gente antes, terminando el 2019 y empezando el 2020, pensábamos continuar, ¿no? Terminé diciembre del 2019, enero siempre decimos en todo negocio, enero es un mes muy bajo, porque eso es se sabe por estudios que en los meses muchas veces la economía, enero bajo, febrero va marzo, abril, mayo, abril con los escolares, hasta marzo escolares, llega la campaña del Día de la Madre, son fechas que se van levantando las ventas, pero en ese año todos pensábamos terminar el 2019 y empezó el 2020, y empezamos que venía esta pandemia y bueno, cerraron, dijeron 15 días y al último se amplió a más. Hubieron muchas muertes, de cuánta gente hoy día sabemos hoy que ha muerto. Recién a veces a mí me ha pasado que conozco a personas que me enteraban que ayer nomás, que le van a hacer una misa de mes y un señor muy joven había muerto, un señor que tenía negocio, entonces cuánta gente así que inesperadamente o con esta pandemia económicamente nos afectó a todos, nos ha afectado, se cerraron los negocios, más de un negocio de repente había adquirido préstamos, de repente tenían alquileres hasta de 2 locales, y ustedes saben que hay costos fijos y costos variables, y uno de los costos fijos es el alquiler del local, y ese alquiler del local, pues así la empresa vaya a producir o no produzca, tiene que pagar esos, realizables esos costos, esos pagos de arrendamiento, luz, agua. Eso no puede dejarse. Entonces, y cuando dijeron que fueron 15 días, después se amplió. Entonces, muchas personas, y se vio también que muchas personas tuvieron que regresar a su sitio porque la economía estaba en un momento, como se dice, se iba desarrollando, pero cuando comenzaron a pasar los días y que los negocios comenzaron, entonces, ¿cómo pagaban esas personas también sus arrendamientos? Más de una persona se vio que se regresaba a su tierra porque, claro, vienen, y con esto también quedó demostrado que la economía del Perú hay mucha, no, ¿cómo le decimos? A ver, todos no trabajan legalmente. Legalmente quiere decir que no todos están registrados, contribuyen, ¿ya? Contribuyen como contribuyentes, se registran ante la SUNAT. Hay mucha informalidad. Con esto se ha demostrado que hay mucha informalidad. Muchos de los negocios están, pero no todos están registrados ante SUNAT. No todos. Entonces, con esto se demuestra que hay mucha informalidad, entonces lo que se tiene que es ordenar, reglamentar, porque de todas maneras, cuando uno genera renta de tercera, debemos de pagar, como se dice, hay regímenes como el RUS, como el régimen MIPE, como el régimen especial y el último que hablamos del régimen general. En cada uno hay gradualidad para pagar. El que esté en un RUS, que es un régimen único simplificado, solamente ahora hay 2 categorías, la A y la B, o la 1 y la 2, donde uno paga hasta 5.000 y el otro hasta 8.000. Entonces, de acuerdo a eso, tiene que pagar. Y de ahí sigue el régimen especial, el régimen MIPE y el régimen general, ¿ya? Son regímenes que se contribuyen a lo que es renta de tercera categoría. La renta de cuarta vienen a ser todas aquellas personas que desempeñan un oficio o una profesión. Por ejemplo, el médico, el ingeniero, el abogado, el contador, oficio, esos son ¿cómo se llama? Profesiones. Oficios, ahí tenemos el jardinero, el carpintero, ¿ya? Ellos pueden entregar sus recibos por honorario, porque están desempeñando un oficio. Hasta 1.500 nadie paga nada, ni se les retiene nada. Pasando de los 1.500 ya se les retiene el 8%. Y si ellos saben que durante el año no van a pasar de los 30 y tantos mil soles, entonces también hacen sacan su constancia de no retención y no se les retiene y siguen trabajando. Entonces, el contribuyente debe de
de todas maneras, cuando se renta, por eso decimos renta de tercera, es aquella renta donde nos va a generar utilidad. Porque nosotros no vamos a vender, pues, voy a poner mi tienda, a ver, pues, y no gano nada. Y lo que gano, claro, lo voy reinvirtiendo, pero sí hay. Entonces eso hay que contribuir, por eso es que la formalidad debe de estar. ¿Ya? Eso le sirve también a la persona que se hace formal, también va a ser persona que si solicita un préstamo también va a ser con garantía, ¿no? ¿Cómo me vas a pagar? Ah, yo tengo esto, ya, entonces sí hay. Entonces se puede ir creciendo como en forma empresarial, vamos a hablar en forma empresarial. Así, joven, entonces la gestión financiera nos va a llevar a ver cómo se va a administrar estos recursos, cómo van a ser utilizados estos recursos financieros, cómo se van a producir, cómo se está produciendo, qué pasa si no tengo estos recursos financieros, a quién recurro, qué gestión debo de realizar. La gestión son procedimientos, ¿no? Que se llegan, procedimientos para llegar a obtener algo. Entonces, de gestión son procedimientos. Es cuando uno dice, ay, tengo que sacar mi DNI, pero no sé qué documentos voy a realizar. Entonces, eso es gestionar, porque voy a ir a ver qué documentos tengo que adjuntar para poderla tramitar. Igual, cuando nosotros hablamos de gestión financiera, entonces vamos a ver si cuenta la empresa con recursos, como empresa, como persona también debo de saber si soy una persona que dependo de un trabajo, cuáles son mis ingresos, ya, de cuánto es lo que voy a solicitar, si califico o no califico porque voy a ser evaluada, ya. Y ustedes también, la gestión financiera también nos permite ver nosotros, a ver, ustedes como alumnos, más de uno de ustedes de repente trabajan, algunos de sus papás les ayudan, entonces ustedes tienen que ver cómo van a utilizar esos recursos. Si nos va a alcanzar para pagar la mensualidad, de repente no nos alcanza, nos ayuda, debo entonces de pensar cómo voy a obtener un ingreso más para poder completar, ¿no? O para ustedes mismos, para sus gastos, ¿ya? Cómo poder obtener esos recursos para poder estudiar o también o para sus gastos personales que tengan, ¿ya? Entonces, la gestión financiera nos va a permitir saber cómo vamos a planificar, cómo vamos a obtener esos recursos, cómo los vamos a utilizar, ¿ya? Para crecer como empresa, ¿ya? En forma personal también, cuando tienen que saber ahorrar. Esos ahorros también los tienen que, en el caso como persona, ahorran, ¿ya? ¿A dónde van a ir esos ahorros? Pueden haber, ¿por qué ahorro? Porque de repente puede haber un imprevisto y ya tengo cómo poder, como se dice, solucionar el problema. Igual las empresas generalmente no ahorran sino invierten. Invertir es comprar más activos, crecer en la compra de activos, ya sean maquinarias, ya sean propiedades. De repente ya las empresas, de repente hay acciones por comprar, ya estamos hablando que de los activos financieros. Esos son activos financieros. La compra de acciones es una parte que hablamos de activos financieros. A ver, jóvenes, entonces, en conclusión, la gestión financiera nos va a permitir, ¿qué cosa? Haber utilizado mejor los recursos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué va a ser la gestión financiera? ¿Ya? ¿Qué nos va a permitir? Gestionar, nos va a permitir planificar, nos va a permitir organizar, evaluar cómo vamos a utilizar todos estos recursos financieros para poder ¿qué? Para poder alcanzar, pues, lo que la empresa se proponga también. Para eso va a ser la gestión financiera. ¿Dónde se aplica la gestión financiera? En todos los ámbitos vamos a hablar de la economía, ¿ya? Para todo
Miren, si ponemos un consultorio, tenemos que saber cuáles son nuestros ingresos, un consultorio, ya sea médico, ya cuánto nos ingresa, qué tenemos que ambientar, local. Entonces, para todo necesitamos los recursos monetarios, y esos recursos monetarios son los que nos va a ayudar, ¿ya? Esos recursos, cómo los vamos a utilizar. ¿Dónde los vamos a utilizar? Y a nivel de empresa, ¿qué cosa va a necesitar para saber cómo están esos recursos finales, dónde se han utilizado? Entonces, uno de ellos es el balance, donde vamos a ver nuestros activos, pasivos y patrimonio. El otro que nos va a permitir también cuánto fueron de esos recursos monetarios, cuánto fueron al año, el estado de resultados. ¿Cuánto fueron mis ventas? ¿Cuáles fueron mis gastos operativos? ¿Tuve gastos financieros? ¿Cuáles fueron? Deducir todos los gastos y obtener la utilidad neta. Vimos en el ejercicio que para ver la rentabilidad nos pedían como dato el capital, la utilidad. Y vimos en ese ejercicio también a partir de qué año se modificaba, porque ellos querían en ese ejercicio que la rentabilidad sea 15, igual a 15 o mayor a 15. Y como ellos se habían proyectado desde el 2002, 11, 12, 13, 14 hasta el 15, que no me acuerdo ahorita, ellos querían saber cómo iban a hacer, porque habían proyectado sus ventas, habían proyectado también sus gastos, qué es lo que tenían, y ellos ven, pues de acuerdo a la proyección, por eso también ellos les permite hacer el presupuesto es antes de que se dé. Entonces ellos veían, en el 2010 era el más bajo, entonces qué ajustes tenían que hacer, por eso que se proyectan, ¿ya? Y ahí podían verse la rentabilidad, nos pedían esos datos. ¿Qué datos nos pedían? Nos pedía la utilidad y nos pedía el capital con que se había formado la empresa. ¿Ya? Para llegar yo a la utilidad, tuve con los datos que me daban determinar el estado de resultados. El estado de resultados, ya ellos ahí ya nos dan datos nada más, pero para llegar a hacer un estado de resultado, todo eso resulta de hacer operaciones, las operaciones que se hacen durante el año contablemente son las operaciones que se hacen, ya, durante el ejercicio económico, que es de enero hasta diciembre, donde vamos a tener en cuenta los movimientos que tenemos en compras, en ventas. Si esa empresa tiene planillas, tiene que ver cuánto va a ser su gasto de planilla. Cuando yo digo de compra, me voy a tener que relacionar con los proveedores, cuánto es lo que tengo que comprar, cómo tengo que pagar, tengo que ver también los pagos. Como dije, cada empresa tiene su política de pago, sus políticas de cobro. También les dije que hay que tener en cuenta que si se trabaja al crédito, que hoy día todas las empresas trabajan al crédito, el crédito tiene que ser controlado, porque no podemos trabajar puro crédito y entonces ¿cómo vamos a pagar proveedores? ¿Cómo vamos a pagar planillas? ¿Cómo vamos a hacer de repente alquilamos local, cómo vamos a pagar nuestros arrendamientos? ¿Ya? ¿Cómo vamos a pagar de repente hemos hecho un financiamiento, cómo pagamos al banco? Entonces, todo esto, como si ustedes lo ven, todo gira en base a los recursos monetarios. Esos recursos monetarios, ¿cómo van a ser utilizados? ¿Cómo vamos a gestionarlos? ¿Ya? Con nuestras ventas, si queremos crecer en cuanto a compras de activos, de todas maneras, como les dije, podemos contar con el efectivo, pero también si gastamos todo nuestro efectivo, ¿cómo vamos a seguir trabajando? Por eso es que muchas veces se trabaja con los financiamientos. O también hemos visto, la vez pasada hemos visto el leasing, ¿qué era el leasing? Ya hemos visto, por eso le digo, tema y para conversar hay. Lo que pasa es que ustedes, ya pasé, ya ni reviso, ya pasé la primera unidad,
ya no reviso. Segunda y tercera, ahorita ya estamos en la última, y les pregunto, unos que otros, casi todos tienen que participar y todos deben de opinar. Si nos equivocamos, jóvenes, equivóquense acá. Pero yo también les sugiero que lean de todas las las materias, todos los cursos que les toque, jóvenes. Ustedes están haciendo su inversión, ustedes son los que van a salir a trabajar. Entonces, se les sugiere que ustedes también revisen todos los temas, ¿ya? Por favor. Bueno, ya me pasé, vamos a mi tema, el que vamos a hacer ahorita se llama tenemos que tener el riesgo, dice el riesgo financiero. El análisis de riesgo financiero. ¿En qué consiste el análisis de riesgo? Riesgo dijimos que era una incertidumbre. La incertidumbre de cómo vamos, si yo presto o si yo voy a prestar, voy a solicitar, tengo que ver, voy a ser evaluado. En este caso, si los bancos son los que me van a dar, ¿qué presto como garantía, no? Si voy a poder devolver, no voy a poder devolver, ¿cómo sería esto, no? Entonces, es un riesgo, ¿ya? Esos recursos van a ser devueltos, no van a ser devueltos, voy a reponerlos o no los voy a reponer. Esa es la incertidumbre que siempre hay. A ver, vamos a ver acá. Vamos a compartir acá.